les continúe bendiciendo. Bueno, tengo el privilegio de compartir con ustedes el día de hoy la predicación de la palabra. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12, y que cuando lo tengan se pongan en pie. Éxodo 12, y vamos a leer los versículos del 29 al 36. Leemos de manera antifonal Éxodo 12 del 29 al 36. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiesen muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se levantase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Vamos a orar. Padre, queremos agradecer en este momento la oportunidad que nos da de congregarnos. Agradecemos porque tenemos una iglesia local de la cual formamos parte. Agradecemos porque tenemos libertad de reunirnos, Señor, y porque tenemos los medios para hacerlo también. Les rogamos que el Espíritu Santo que usted ha puesto en cada uno de nosotros esté trabajando en nuestros corazones, que nos capacite para entender aquello que usted quiere comunicarnos, Señor, de manera que pueda ser satisfecha la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Le doy gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, cuando nosotros leemos o estudiamos la Biblia, debemos tener muy claro la óptica desde que lo vemos. No es una simple historia como muchos han querido decir, no es un cuento como algunos afirman, no es una historia ficticia. Tenemos que entender que la Biblia es verdad, es la palabra de Dios, y como Dios no miente, entonces todo lo que está acá es cierto. Pero no podemos quedarnos hasta ahí, porque nosotros podríamos decir: bueno, sí, es cierto que ocurrió esto, pero nada más. Y no podemos quedarnos ahí. No son simples hechos históricos tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, los seres humanos, podríamos contar una historia de algo que ocurrió, pero nos limitaríamos a dar la información de algo que pasó. En cambio, Dios, en su poder, en su sabiduría, en su conocimiento, puede hacer cosas que nosotros no podemos. ¿A qué me refiero? Que Dios, a través de lo que ha ocurrido, Dios puede enseñarnos algo. Es decir, cuando Dios habla, no solo nos cuenta algo que ha acontecido, sino que nos enseña algo que está por venir, o nos da una enseñanza de algún tipo. Y es que Dios, en su poder, es capaz de utilizar los hechos de la historia para enseñarnos cosas. Es capaz de usar las decisiones del hombre incluso para cumplir sus planes, sin que esto haga que el hombre deje de ser libre.
Es decir, el hombre puede tomar malas decisiones y aún así, con esas malas decisiones, no se sale del plan de Dios. Y no es que Dios guíe a esa persona a tomar una mala decisión, porque Dios ha dado libertad. Recordemos un ejemplo muy claro, la historia de José. Cuando sus hermanos deciden venderlo para Egipto, estaban haciendo mal, estaban yendo en contra de su propia familia, y lo vendieron después de que habían pensado en matarlo. Sin embargo, años después, José les dice ya en Egipto: no les pese haberme vendido, porque fue Dios quien me envió delante para preservar la vida de mucha gente. Entonces vemos cómo Dios cumple sus planes aún a través de las decisiones del hombre, aún a través de las decisiones equivocadas del hombre. Hay otro ejemplo. Dios le habló al profeta Jonás y le dijo: Jonás, usted tiene que ir a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Nínive estaba por allá y Jonás fue en dirección contraria. Ahora, gracias a que Jonás fue en dirección contraria, fue que Jonás terminó en el vientre del gran pez. Y años más tarde, Jesucristo utilizó este hecho para profetizar su resurrección. Jesucristo dijo: así como estuvo el profeta Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vemos que aún las malas decisiones del hombre, aún la desobediencia del hombre, no atenta contra el plan de Dios, porque Dios tiene control de todo. Conservando el texto en Éxodo, vamos a revisar nada más un pasaje en Proverbios. Proverbios 16:4 nos dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Es decir, que aún las decisiones de aquellos que van en contra de Dios terminan siendo útiles para que el plan de Dios se cumpla. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, creo que ninguno de nosotros puede explicarlo, porque ninguno de nosotros puede entender la grandeza del poder de Dios, pero es así según nos lo dice la Escritura. Ahora, todo esto que ha acontecido, les decía, nos enseña algo, y todo esto, según nos dice Romanos 15:4, ha quedado escrito para nuestra enseñanza. Pablo dice en Romanos 15:4: las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Ahora, ¿qué aprendemos acá en los versículos 29 al 36 en Éxodo 2? Pues nos habla de que Dios ejecutó un juicio, la última de las plagas sobre Egipto, y dice que esa plaga era la muerte de los primogénitos. Pero vamos a ver un poco así por encimita lo que está en los versículos anteriores, en el capítulo 12, para que entendamos qué es lo que Dios nos está enseñando. Capítulo 12, en la mayoría de las traducciones de la Biblia va a haber un título que dice la Pascua. Bueno, una de las fiestas judías, una fiesta judía muy importante y que tiene una gran enseñanza. Vamos a ver algunos versículos. Versículo 3, Éxodo 12:3 nos dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ok, recordemos un poco en qué situación se encuentra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lleva más de 400 años de esclavitud en Egipto. Dios ha enviado ya a un libertador, a Moisés. Y Moisés, junto con Aarón, por orden de Dios, han estado yendo donde Faraón y diciéndole: deja ir a mi pueblo. Faraón se niega, Dios envía una plaga. Faraón dice: está bien, váyase, pero que cese la plaga. Moisés ora, cesa la plaga, y el Faraón dice: no, ya no se va. Y así estuvo ocurriendo en repetidas ocasiones. Y la última plaga, Dios dice que va a pasar y va a hacer morir a todo primogénito. Pero vamos a ver un poco más en los versículos que siguen. Versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo:
En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Pasamos al versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Seguimos leyendo hasta el 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, lo que Dios estaba diciendo acá es: donde vea la sangre, no va a haber muerte. Esta fiesta, la Pascua, es tipo del sacrificio de Cristo. Amén. Donde hay sangre, no hay muerte. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 9:22? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿En qué consiste? Que aquellos que se amparan al sacrificio de Cristo, igual que los israelitas hicieron este sacrificio, aquellos que se amparan al sacrificio de Cristo no ven muerte. La muerte pasa por encima y no los toca. Eso es lo que nos está enseñando acá. Pero ahora los versículos 29 al 36, que son los que nos corresponden, nos dice lo que pasó del otro lado, donde sí hubo muerte. Bueno, antes de seguir con esos versículos, aclaremos algunos detalles. En versículo 23, Éxodo 12:23, dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para él. Ahora, lo primero que aprendemos de este relato es: la salvación es por gracia. Lo ha sido así desde la eternidad. Es por gracia. Ahora, aquí nada más me dice que en donde estuviese la sangre untada en los postes y en el dintel de la puerta, iba a pasar de largo. ¿De dónde sacamos que es por gracia? Porque cualquiera podría decir: mire, es una obra, que tuvieron que sacrificar y tuvieron que untar la sangre, fue una obra. Pero no, la Biblia nos dice que esto fue por fe. Sin perder el texto de Éxodo, vamos un momento a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:28 nos está hablando de Moisés. Dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces, ¿por qué fue que Moisés obedeció a Dios? Porque era muy capaz, muy obediente. No, dice por fe. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Por la fe, por la confianza en Dios. Entonces, eso es lo primero que nos enseña el relato del Éxodo. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Fue un acto de fe. Fue que le creyeron a Dios lo que Dios había anunciado. Ahora, versículo 22. Dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo,
y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Hay un detalle importante acá, y es que no solo debían sacrificar el cordero, no solo debían derramar la sangre, sino que la sangre tenía que ser aplicada. Es decir, dice que la sangre no solo se debía derramar, sino que debía aplicarse. Amén. Ahora, ¿cómo se llama esta fiesta, esto que hicieron? La Pascua. Más adelante, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada. Ahora, también el mismo apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:15 que Cristo por todos murió. Ahora, si Cristo murió por todos, ¿por qué es que no todos son salvos? ¿Por qué? Porque la sangre también tiene que ser aplicada. Cristo efectuó el sacrificio y el sacrificio está disponible para todo aquel que lo quiera aceptar, para todo aquel que quiera aplicar la sangre, pero no todos lo hacen. Hay muchos que siguen rechazando a Cristo. No todos aplican la sangre. Versículo 12. Lo segundo que aprendemos es que Dios cumple lo que dice. Éxodo 12:12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ahora, pongan atención a esa frase, dice ejecutaré mis juicios. ¿Qué sería o qué es ejecutar? Ejecutar es realizar algo o poner por obra. Cuando dicen que alguien ejecuta un trabajo, ¿qué es? Que realiza un trabajo. Es ejecutar o poner por obra. Entonces dice, pondré por obra mis juicios. Ahora, si revisamos otras traducciones, vamos a encontrar palabras en lugar de juicio, palabras como sentencia o decreto. Es decir, lo que Dios ya ha decretado, lo que Dios ha definido es lo que Él va a hacer. Sería algo así como que Él va a cumplir lo que ha decidido. Ejecutaré mis juicios. O sea, Dios está anunciando que lo que Él ha hablado lo va a cumplir. Dios anuncia que pondrá por obra aquello que ha decidido. Versículo 12 nuevamente: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Pasamos ya al versículo 29. Y dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Ahora, ¿cumplió o no cumplió Dios su palabra? ¿Ejecutó lo que había decidido? ¿Sí o no? Lo ejecutó. Es decir, Dios cumple lo que dice. ¿Y cómo lo hizo? A medias, no tal como lo había anunciado. Dice que no hubo casa donde no hubiese muerto. Y dice que desde el palacio del faraón hasta el primogénito de aquellos que estaban cautivos en la cárcel. No hizo acepción de personas, no vio otras condiciones más. Simplemente lo que Dios examinó fue si había o no había sangre aplicada. Y donde no había sangre aplicada, entonces entró el heridor. ¿Cuál es la sentencia de Dios para el hombre de hoy entonces? Porque se ha enseñado muchas veces acerca de la Pascua y entendemos que es un tipo de Cristo, del derramamiento de la sangre de Cristo, y que donde hay sangre no hay muerte. Pero estamos viendo el otro lado, aquellos que no aplican la sangre. ¿Cuál es la consecuencia el día de hoy para aquellos que no aplican la sangre? Vamos a ir un momento a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3.
el versículo creo que más conocido por todos, Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguimos leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Seguimos leyendo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la sentencia de Dios? ¿Cuál es su juicio o cuál es su decreto? Que el que no cree ya ha sido condenado. Igual que en Egipto, donde no había sangre, iba a haber muerte. Acá nos dice que donde no hay sangre, donde no es aplicada la sangre de Cristo, va a haber muerte. El que no cree ya ha sido condenado. Amén. Dijimos, Cristo vino y murió por todos, 2 Corintios 5:15, pero esa muerte beneficia solo a aquellos que se reconcilian con Dios, aquellos que aceptan que ese sacrificio les beneficia. El que no cree, dice el versículo 18 en Juan 3, el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, las decisiones de Dios están tomadas desde la eternidad. ¿Cómo es posible que Juan, al momento de escribir esto, dice que el que no cree ya ha sido condenado? Quiere decir que quien no cree el día de hoy ya estaba condenado desde el momento en que Juan escribió esto. Y sabemos que ya estaba condenado desde la eternidad, desde el momento en que Dios decretó que el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Amén. Dios cumple lo que ha anunciado, y la sentencia de Dios para el hombre de hoy es que aquel que no cree en Cristo es condenado. Amén. Ahora, Salmo 119, 160. ...119, 160... dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Amén. Dijimos que juicio lo podíamos ver también como sentencia, decreto, lo digamos también como decisión. Los decretos, las sentencias que ha emitido Dios, las decisiones que Él ha tomado son eternas y no van a cambiar. Él ha dicho: el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Y así como cumplió su palabra en Egipto, podemos estar seguros de que lo va a cumplir con el hombre de hoy también. Ahora, ¿cómo ejecuta Dios sus juicios? En Egipto, ¿cómo lo ejecutó? Dijimos que no fue a medias, sino que fue tal como lo anunció. Él dijo: en toda casa donde no haya sangre, va a haber muerte. Y así fue. Dijimos, desde el palacio del faraón hasta el más pobre de los egipcios, hasta el que estaba en la cárcel, donde no halló sangre, hubo juicio. Desde el más poderoso hasta el más humilde, quien no tenía la sangre, tuvo juicio. ¿Cómo lo hace en nuestros días? Bueno, dijimos, el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Cristo? Bueno, nos dice que Cristo es el único camino. Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Atención que dice: nadie. Primera de Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si hay uno solo, si la Biblia dice que hay uno solo, entonces ¿cuántos son? Uno solo realmente. Quiero que busquemos un momento Hechos
capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer el versículo 11 también. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El que está hablando de Jesucristo es el apóstol Pedro quien habla acerca de Jesucristo. Y dice: y en ningún otro hay salvación. ¿En dónde más dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, alguien que es muy piadoso, muy buena gente, pero no tiene a Cristo, no tiene la sangre, ni modo. Igual que en Egipto, donde no hay sangre, hay juicio. Dios ejecuta el juicio tal como lo ha anunciado, y Él anunció que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Ahora, pero aquellos que hemos confiado en Cristo, ¿qué debemos hacer? Volvamos a Éxodo capítulo 12. Versículo 31. Éxodo 12, 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. ¿Qué debe hacer el creyente? Servir a Dios. Ahí mismo en Éxodo vamos a revisar algunos versículos. Éxodo capítulo 8. Dios iba a sacar al pueblo de Egipto no porque se le ocurrió simplemente, o para hacer algo, o para tener ocupado a Moisés. Lo iba a hacer con un propósito. Éxodo 8, 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ok, ¿para qué tenía que salir el pueblo de Israel de Egipto? Para servir a Dios. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 13, ahí mismo en capítulo 9. Las últimas palabras del versículo nuevamente dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 10, versículo 3. Igual las últimas palabras del versículo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora, ¿cuál era el objetivo de sacar al pueblo de Israel de Egipto? Que sirvieran a Dios. Ahora, capítulo 12, dijimos aquellos lugares, aquellas casas donde no había sangre, hubo muerte, pero aquellos que aplicaron la sangre no vieron el juicio de Dios, fueron salvados. Versículo 31, capítulo 12 dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros, los hijos de Israel. Entonces lo primero es que hay que salir de Egipto. Recuerdan que Egipto es tipo del mundo. Entonces el creyente que ha sido cubierto por la sangre de Cristo, ¿qué debe hacer? Salir del mundo. No creo que ningún israelita en este momento quisiese quedarse en Egipto. Sin embargo, hoy día hay muchos cristianos a los que les gusta quedarse en Egipto, después de haber sido rescatados por la sangre de Cristo. Entonces lo primero dice acá: salir de en medio de mi pueblo. Está hablando de Faraón, es decir,
Los israelitas debían salir de Egipto. Los creyentes deben salir del mundo. Y segundo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Entonces deben salir de Egipto y deben servir a Dios. Ahora, ¿qué quiero que entendamos? Para ir terminando. A veces los creyentes olvidamos la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. No entendemos esto porque no alcanzamos a entender la grandeza de Dios, no alcanzamos a entender la santidad de Dios, no entendemos tampoco el juicio que nos esperaba si no fuese por la sangre de Cristo. Creo que los israelitas entendieron esto mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos al amanecer ese día pudieron ver que no había casa de los egipcios donde no hubiesen muerto. Ellos podían entender que el juicio era real. Ellos lo pudieron ver con sus ojos. Como nosotros no hemos visto eso con nuestros ojos, parece que a veces se nos olvida cuál es el destino de los no creyentes. Y a veces parece que somos indiferentes. Ahora, no estoy hablando solamente de ir y predicarles, que es lo que debemos hacer, sino que a veces se nos olvida incluso orar por aquellas personas que no creen en Cristo. Creo que todos nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos que no han creído en Cristo. ¿Y cuánto tiempo sacamos para pedirle a Dios por ellos? Creo que muy poco. Parece que nosotros olvidamos el destino de aquellos que no creen. Parece que no le creyéramos a Dios, porque Dios ha dicho: el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Parece que a nosotros se nos olvida eso. También olvidamos que es nuestro deber servir a Dios, poner al servicio de Dios aquello que Él nos ha dado, los dones. Entonces, lo que quiero que recordemos claramente es que Dios, así como ofreció salvación para el pueblo de Israel y la cumplió, Dios anunció que habría juicio sobre aquellos que no estuviesen cubiertos por la sangre, y lo cumplió. En nuestros días Dios ha dicho que todo aquel que crea en el Hijo va a ser salvo. Dice que no será avergonzado ninguno de los que confían en Él. Pero se nos olvida lo que decía Juan 3:18: el que no cree ya ha sido condenado. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, damos gracias en este momento porque usted es bueno con nosotros. Agradecemos por su palabra, agradecemos porque podemos confiar en que su palabra es verdad. Entendemos que usted cumple cada una de las palabras que ha dicho. Ayúdenos a entender la gravedad de este asunto, Señor. Usted ha anunciado que todos aquellos que rechacen a su Hijo Jesucristo ya están bajo condenación. Señor, queremos pedirle que usted abra nuestros ojos para ver las cosas un poco más como usted las ve, y que realmente entendamos que es nuestro deber servirle, nuestro deber servirle anunciando el Evangelio y orando por aquellos que aún no le han conocido. Señor, le damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén.